Bien, lo que vamos a empezar a hacer entonces ahora es tratar de empezar a derivar ahora lo mismo que hemos hecho en el caso de heteroelasticidad, que es simplemente ver cuándo debiésemos preocuparnos de autocorrelación. Entonces vamos a tratar de ver tests para intentar evaluar patrones de autocorrelación y tratar de hacer feasible GLS si es que podemos, ¿no es cierto? Entonces recuerden que estimamos el estimador OLS y sabemos que si omega es identidad, entonces el estimador OLS va a ser el campeón del barrio, en el sentido de que va a ser insesgado, va a ser consistente y además va a ser eficiente. Pero si es que omega no es identidad, el estimador OLS va a seguir siendo insesgado, va a seguir siendo consistente, pero sabemos que hay un estimador más eficiente. Y no solo eso, sabemos que el estimador eh, OLS, si es que no es, si es que hay heteroelasticidad y autocorrelación, la matriz de varianza y covarianzas es esta fórmula sándwich y no esta de acá. Y por lo tanto, entonces, querríamos ver cuándo vale la pena complicarse la vida y tratar de testear si es que hay autocorrelación. Ya hemos visto los test de heteroelasticidad, ahora lo que vamos a hacer es ver los test de autocorrelación. Y tal como en el caso de los test de heteroelasticidad, los test de autocorrelación son test que se hacen son test indirectos que se hacen también sobre los U-gorros que salen del proceso OLS. Entonces, estimamos por OLS, obtenemos el beta-gorro, con el beta-gorro obtenemos el U-gorro y hacemos tests al U-gorro para evaluar si es que hay autocorrelación en el U-gorro. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es discutir algunos tests de autocorrelación que podemos utilizar. El test más simple, más popular y que probablemente han escuchado hablar ya de él, es un test que se llama el test de Durbin-Watson. No sé si han escuchado hablar de este test. Nunca han escuchado hablar de este test. Bueno, el test de Durbin-Watson es un test que utilizamos para tratar de evaluar si es que una determinada serie tiene o no tiene autocorrelación de primer orden. Entonces, nuestra hipótesis nula es que no tenemos que preocuparnos de la vida y por lo tanto nuestra hipótesis nula es que no hay autocorrelación de primer orden. Y la hipótesis alternativa es que hay autocorrelación de primer orden. Y por lo tanto, solo cuando rechazamos la hipótesis nula, entonces decimos, ¿sabes qué? No creemos que el proceso sea ruido blanco, sino que tiene autocorrelación de primer orden. ¿Ok? El test de Durbin-Watson lo que hace es simplemente lo siguiente. Recuerden que obtenemos, primera etapa, regresamos nuestro modelo Y igual a X beta más U. ¿No es cierto? Estimamos este modelo de acá. Este modelito de acá. Y igual a X beta más U. Obtenemos el estimador OLS, beta gorro, y con beta gorro tenemos U gorro. Una vez que tenemos el U gorro, lo que queremos es testear si la autocorrelación de primer orden del U gorro es distinta de cero. Entonces, una manera de poder hacer eso es simplemente la siguiente. En el denominador colocamos la suma de cuadrados de los U gorros. Y en el numerador colocamos la suma de los cuadrados de las primeras diferencias de los U gorros. Entonces, U gorro sub t menos U gorro sub t menos 1. Entonces, el U gorro es el residuo que obtuvimos el periodo 40, el año 40, menos el residuo del año 39. El residuo del año 2021 menos el residuo del año 2020. El residuo de, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Obviamente, cuando ustedes, por ejemplo, tienen una muestra que parte en el año 1960, por decir algo, entonces tienen el U-gorro de 1960, pero no tienen el U-gorro de 1959, porque no tienen datos de 1959. Su muestra partió en 1960. Por lo tanto, para calcular esta primera diferencia, van a perder el primer dato, la primera observación, porque no pueden sacar la primera diferencia del primer dato, porque no tienen el U-gorro del periodo anterior, porque no existe ese dato, ¿no es cierto? La muestra partió en 1960. ¿Ok? Entonces, déjenme decirles intuitivamente qué es lo que hace este test, ¿ok? Intuitivamente, entonces, el test de Durbin-Watson es esta expresión que tenemos acá. Entonces, lo que voy a hacer es el viejo truco de toda la vida de multiplicar y dividir por t al numerador y denominador, ¿ok? Y acá tienen un gorro sub t al cuadrado dividido t. Tienen el promedio de los U-gorro cuadrados. Entonces, supongan que el proceso es de ambiente estacionario. El promedio de los U-gorros debiese converger ¿a qué? A la esperanza, perdón, a la varianza incondicional del U-gorro. ¿Sí? Al gamma sub 0. ¿Me siguen? Cuando la muestra sea suficientemente grande, el promedio de los U-gorro cuadrados debiese converger a la esperanza del U-gorro cuadrado, que debería ser la esperanza del UT, que debería ser la varianza de UT. ¿Sí? La varianza incondicional. Entonces, el proceso de ambiente estacionario, esto debiese converger a la varianza incondicional.
a gamma sub 0. ¿Ok? Veamos los términos del numerador. Entonces, en los términos del numerador tenemos, el primer término es la suma de los UT cuadrados. Estamos dividiendo todo por t, recuerden. Entonces, eso va a converger al promedio de los UT cuadrados, que sería, otra vez, gamma sub 0. ¿Sí? La varianza incondicional. ¿Sí? El segundo término es el promedio de los UT cuadrados rezagado un periodo. Pero si es que el proceso es levemente estacionario, esto debiese converger también a gamma sub 0. Porque recuerden que la varianza no depende de t. Por lo tanto, entonces acá tenemos el primer término converge a gamma sub 0, el segundo también a gamma sub 0. Por lo tanto, tenemos 2 veces gamma sub 0. Y acá nos queda menos 2 veces, nos queda el UT menos 1 por el UT. Ya, y ese sería el promedio de esas dos expresiones. ¿A qué debiese converger ese promedio? ¿A qué debiese converger ese promedio? ¿No debiese Debiese converger a converger, cero? a ver, debiese converger a la esperanza de UT por UT menos 1. ¿Qué nombre le hemos dado a la esperanza de UT por UT menos 1? ¿Qué nombre le hemos dado? Gamma Gamma sub sub 1. cero. Gamma sub Sub 1, 1. que sería la primera autocovarianza. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La primera autocovarianza. ¿Y qué hemos dicho? Que debiese ser la primera autocovarianza si el proceso fuese un aruno. ¿Qué hemos dicho que era gamma sub 1 en un proceso aruno? Hemos dicho que es Teta por teta gamma sub veces cero. la gamma sub 0. Y por lo tanto, entonces acá me queda, llamemos la autocorrelación, es simplemente teta, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esta expresión de acá debiese converger a, por un lado, gamma sub 0 más gamma sub 0, tenemos 2 gamma sub 0. Y acá había un 2, entonces factoricemos el 2. Nos queda 2 veces gamma sub 0 menos, llamémoslo teta, o rho, que es lo que estoy llamando el coeficiente de autocorrelación, por gamma sub 0. ¿Todos de acuerdo? Entonces tenemos gamma sub 0 en el numerador y tenemos gamma sub 0 en el denominador. Gamma sub 0 se nos va en el numerador y el denominador y nos queda que esto debiese converger simplemente a 2 veces 1 menos rho, donde rho sería la primera autocorrelación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si el proceso es ruido blanco, ¿cuánto debiese ser la primera autocorrelación? ¿Cuánto debiese valer rho? Si el proceso es ruido blanco, 0. Por lo tanto, si rho vale 0, ¿cuánto debiese valer el Durbin-Watson? Si el Durbin-Watson es aproximadamente 2 veces 1 menos rho. 2. 2. Entonces, lo que estamos diciendo es que el Durbin-Watson va a estar centrado en 2 si es que la autocorrelación es 0. Si no hay autocorrelación. ¿Ok? Y ahora quiero que nos vayamos a un extremo. Supongan que hay autocorrelación. Y hemos dicho que la autocorrelación podría ser positiva o podría ser negativa. Pero que el proceso es estacionario. Vayamos al extremo en el que la autocorrelación se acerca a 1, que sería el caso más extremo de autocorrelación positiva, porque hemos dicho que la autocorrelación en valor absoluto estaba entre 0 y 1. Entonces, si es que la autocorrelación se empieza a aproximar a 1, o sea, si el ρ empieza a valer 1, ¿cuánto vale el Durbin-Watson? 0. 0, ¿no es cierto? Y si es que la autocorrelación es negativa, y por lo tanto el ρ es negativo, ¿ya? Si el ρ es negativo y el ρ se va acercando por el lado negativo hacia el otro extremo, que sería el menos 1, ¿hacia cuánto debería ir convergiendo el Durbin-Watson? Si es que el ρ va yendo hacia menos 1. 4. 4. Por lo tanto, entonces, el Durbin-Watson va a estar entre 0 y 4. 0 es cuando la autocorrelación es positiva, 4 es cuando la autocorrelación es marcadamente negativa, y 2 es cuando la autocorrelación es cercana a 0. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es calcular el Durbin-Watson de este modo de acá, sacar el numerito y ver cuán alejado de 2 está. Si es un número menor a 2, entonces la autocorrelación parecería ser positiva.
Si el número es mayor que 2, la autocorrelación parecía ser negativa. Y si es que muy distinta a 2, entonces rechazamos la hipótesis nula. Y acá viene el pequeño problema. Entonces, este test se llama el test de Durbin y Watson, porque justamente lo crearon nuestros amigos Durbin y nuestro amigo Watson, ¿no es cierto? No el detective, sino un estadístico. Y entonces estos señores lo que hacen es, nos dicen, bueno, usted calculen ese numerito y comparen ese numerito con una tabla que yo voy a proveer, que es la tabla de críticos del Durbin-Watson. Obviamente esos valores críticos se calcularon el siglo pasado y por lo tanto hay muchos refinamientos que se han hecho este test y hay muchas maneras de mejorar este test. No voy a discutir esas ahora, simplemente voy a presentarles algunos refinamientos. El Durbin-Watson, de hecho, es un test que ya no se utiliza mucho. Voy a decirles por qué en unos minutos más. Pero con la tecnología del siglo pasado, los señores Durbin-Watson mostraron que este test depende de la estructura de los datos, de los X. Y como dependía de la estructura de los X, entonces ellos, habían casos en los cuales no podían decir si el test rechazaba o no rechazaba. Y lo que llamaron a esto es las zonas indeterminadas o las zonas en que estamos en el limbo. Entonces, si es que el Durbin-Watson está en esta zona de acá, en la del medio, no rechazamos la hipótesis nula. Si está por acá, rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa de que hay autocorrelación de primer orden y la autocorrelación es positiva. Si estamos a este lado, rechazamos la hipótesis nula y la autocorrelación sería negativa. Y si estamos en estas barritas, plomas, decimos no podemos concluir nada en base a la evidencia con la que contamos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos dice este test. Resumiendo, el Durbin-Watson entonces lo que intentaba hacer era evaluar la hipótesis nula que no había ruido blanco, la hipótesis nula que era que los errores eran ruido blanco respecto a la alternativa que los errores seguían un proceso AR1. Y lo que hemos mostrado es que el Durbin-Watson, por la manera en que se calcula, estaba entre 0 y 4, centrado en 2 si es que no había autocorrelación, y la hipótesis nula testear entonces que el Durbin-Watson es estadísticamente distinto de 2 o no. Y testear que el Durbin-Watson sea estadísticamente cercano a 2 es equivalente a testear que el coeficiente de autocorrelación de los errores es estadísticamente igual a 0, por lo que hemos dicho antes. El coeficiente de autocorrelación es igual a 0, entonces el Durbin-Watson debiese tender a 2. Un problema que tiene esto, bueno, hay varios problemas que tienen esto. Un problema que tiene este test en particular es que este test em, tiene una hipótesis nula precisa, que no hay autocorrelación, pero la hipótesis alternativa es una hipótesis también muy precisa, muy específica. Es que si hay autocorrelación, la autocorrelación es autocorrelación de primer orden. Entonces, por lo tanto, no podría aproximar o no sería bueno para aproximar cosas que tengan un patrón de autocorrelación distinto al de un proceso de autocorrelación de orden 1. El test típicamente también asume normalidad para poder funcionar del modo en que estamos discutiendo y funcione de este modo. De hecho, si ustedes ven una tabla de valores críticos de Durbin-Watson, lo que hace el valor crítico de Durbin-Watson es que les entrega, digamos, ustedes tienen que decirle cuántos datos tienen, cuántos son el número de sus regresores, o sea, cuál es el T y cuál es el K, y con eso les va a decir, para ese T y para ese K y un nivel de significancia, les va a decir cuál es el lower bound y el upper bound. Entonces, DL y DU serían la cota inferior y la cota superior del punto de la zona de indeterminación. Y obviamente ustedes calculan 4 veces menos la cota superior de este lado y 4 veces menos la cota inferior de este lado, les va a entregar la otra zona de indeterminación. Entonces, si su Durbin-Watson es mayor que 2, tienen que evaluar si es que es mayor que 2 y está fuera de esta zona de determinación. Si está en esta zona de determinación, por lo menos utilizando el test de Durbin-Watson, no podemos concluir nada. Si es que es mayor que esto, entonces rechazamos la hipótesis nula en favor de la alternativa, y si es que está por este lado, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Pero, como les decía, este test tiene varios problemas. Un problema que tiene es que este test no es válido cuando, por ejemplo, alguno de los regresores es a su vez
una variable dependiente rezagada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la inflación y creemos que la inflación depende de cambios en la base monetaria, depende de shocks de demanda, depende de shocks de oferta o lo que fuera, y a su vez depende de cierto patrón de persistencia que puede tener la inflación, por ejemplo. Entonces, hemos colocado como uno de nuestros regresores a la misma variable rezagada un periodo. Otra vez, no voy a meterme mucho en modelos de series de tiempo, porque eso es lo que ustedes debiesen ver en cursos específicos de series de tiempo. Pero una cosa que sí debiese quedarles clara es que cuando ustedes meten algún regresor de la variable dependiente como regresor, algún rezago de la variable dependiente, el test de Durbin-Watson deja de ser válido. Entonces, un test equivalente al test de Durbin-Watson, que es válido cuando tenemos una variable dependiente rezagada como explicativa, es utilizar el test H de Durbin. Entonces, el mismo Durbin de Durbin-Watson, solo que lo derivó solamente nuestro amigo Durbin y no junto a nuestro amigo Watson. Entonces, lo que hace el test H de Durbin es calcula el Durbin-Watson de exactamente la misma manera que hemos visto antes, T era el número de observaciones, y acá lo que hacen es colocar, en lugar de esta expresión de acá, colocan el estimador de la varianza del parámetro asociado al primer rezago de la variable dependiente que colocaron en su modelo. Entonces, ustedes, por ejemplo, tenían la inflación depende de la inflación rezagada un periodo, la inflación rezagada dos periodos, y de otras variables que tratan de aproximar demanda y oferta, por decirles algo, de shocks de demanda y shocks de oferta, y ustedes estiman ese modelo, guardan los errores, estiman el Durbin-Watson, y lo que quieren ahora, sabiendo que han metido rezagos de la variable dependiente, saben que el Durbin-Watson no va a servir, porque el Durbin-Watson va a estar sesgado hacia 2, es decir, va a estar sesgado hacia no rechazar la hipótesis nula. Entonces, una cosa que podrían hacer es calcular, colocar acá el estimador de la varianza del parámetro estimado asociado al primer rezago de la variable dependiente. Y colocando esta cosita acá, junto con el número de observaciones, calculan este test. Y este test tiene una distribución asintóticamente normal, con esperanza 0 y varianza 1, por lo tanto tienen que ir simplemente a una tabla de una normal y con eso evaluar si es que el valor que han calculado es mayor o menor que el crítico. ¿No es cierto? Recordando otra vez que el Durbin-Watson estaba entre 0 y 4, la gracia de esto es que otra vez esto va a estar en principio, este estadígrafo va a estar centrado en 0. ¿Por qué va a estar centrado en 0 si la hipótesis nula es correcta? Porque si la hipótesis nula es correcta, el Durbin-Watson va a estar centrado en 2. 2 dividido 2 es 1. 1 menos 1 es 0 y por lo tanto el valor esperado de h, bajo la hipótesis nula, es que toda esta expresión valga 0. ¿Sí? Bien. ¿Ok? No importa cuántos regresores coloquen, lo único que tienen que hacer es calcular o colocar acá el estimador de la varianza del coeficiente asociado al primer rezago. No importan todos los demás de ahí. Obviamente, esto no va a ser aplicable si es que por mala pata les tocó que t veces esta varianza es mayor que 1. Esto no ocurre con mucha frecuencia, pero puede ocurrir en algún momento. ¿Ok? Si ocurriese esto, entonces obviamente descartan este test y utilizan otros tests acá. ¿Ok? Las propiedades de test se conocen asintóticamente, pero no se sabe mucho respecto a propiedades de muestras pequeñas y por lo tanto en muestras pequeñas tenemos que asegurarnos de que hacer Monte Carlo o algo parecido para tener los valores críticos correctos. De todos modos, este test sigue siendo un test en el que tiene una hipótesis nula precisa, no hay autocorrelación, y tiene una hipótesis alternativa también demasiado acotada y precisa. Que si hay autocorrelación, la autocorrelación es de primer orden. Por lo tanto, entonces, nos gustaría tener variantes de test que sean generalizaciones de estos. Y las variantes de test que sean generalizaciones de estos son tests en los cuales podamos tener una estructura de patrón estocástico de los datos que no necesariamente sea bajo la hipótesis alternativa NAR1. Puede ser cualquier cosa en la cual haya todavía persistencia. Y segunda cosa, nos gustaría no depender de normalidad y no nos gustaría depender de una estructura muy particular de la hipótesis alternativa. Y por lo tanto, uno de esos test que podemos utilizar, una de las familias de test que podemos utilizar, es el test que se llama el test de Brauchi-Godfrey. Y este test de Brauchi-Godfrey es un test que tiene exactamente el mismo sabor que tiene, por ejemplo, el test de heteroelasticidad de White que hemos discutido, o el test de heteroelasticidad de Glexer que hemos discutido para el caso de heteroelasticidad. Acá lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho en heteroelasticidad, es decir, vamos a estimar un modelo auxiliar y vamos a sacar el R cuadrado de ese modelo auxiliar, vamos a multiplicar ese R cuadrado por el número de observaciones y eso hipotéticamente va a tener una distribución chi cuadrado con Q grados de libertad, donde Q es el número de restricciones que queremos testear para saber si es que el valor del test es
perdón, si la hipótesis nula de ruido blanco es o no rechazada por los datos. Entonces, ¿cómo hacemos este test? La manera de hacer este test es básicamente la siguiente. Estimamos el modelo por OLS, entonces Y en función de X, y los X podrían tener rezagos de Y, lo que ustedes quieran. Es un modelo como el que ustedes típicamente estimaron. Y lo que quieren es testar la hipótesis nula que los errores son ruido blanco. Pero quieren una hipótesis alternativa que no necesariamente sea tan restrictiva como la del Durbin-Watson o la test H-Durbin, donde la alternativa única aceptable es que el proceso que puede seguir es un AR1. Entonces, lo que podrían hacer es, por ejemplo, estiman su modelo, obtienen el Y gorro, o tienen el beta gorro, obviamente, con el beta gorro tienen el Y gorro, y con el Y gorro obtienen el U gorro, o sea, el valor predicho de los residuos. Como hemos dicho antes, como el estimador de beta es consistente, aún en el caso en que haya autocorrelación, lo que va a ocurrir es que el patrón de los U gorros va a replicar el patrón de los U's verdaderos. Obviamente los U gorros no van a ser exactamente iguales a los U's verdaderos, pero van a replicar el patrón de los U's verdaderos. ¿Por qué? Porque el beta gorro es un estimador consistente, el verdadero beta. Entonces, los U-gorros van a replicar el patrón de los U's, y por lo tanto, si los U's tienen autocorrelación, los U-gorros van a tender a replicar el patrón de autocorrelación de los U's, que no observamos. Operativamente, entonces, una vez que hemos obtenido el U-gorro, queremos testar la hipótesis nula de que los U's gorros, en este caso, son ruido blanco, contra la alternativa que siguen un patrón de autocorrelación, un patrón de orden autorregresivo de media móvil, desconocido. Y por lo tanto, entonces, podemos, por ejemplo, evaluar si es que esto es consistente o no con rechazar la hipótesis nula, o perdón, no rechazar la hipótesis nula del ruido blanco, contra la alternativa de que el proceso que se siga, por ejemplo, un AR2, por decir algo. En un AR2 lo que hacemos es regresionamos la serie contra hasta dos rezagos de la propia variable. En este caso la variable es el U-gorro, ¿no es cierto? Y como les había dicho antes, este test que se llama un test de multiplicador de Lagrange, lo vamos a ver un poco más tarde, hacia el final del curso, cuando lo derivemos de un modo más preciso. Pero este test, simplemente por razones que, dado que es un test indirecto, requiere que también, para que el tamaño del test sea el correcto, requiere que coloquen los regresores que ustedes han incluido en su modelo, las X que han incluido en su modelo. Obviamente ustedes se dirán ahora, ¿para qué estoy colocando las X si yo sé que el U-gorro es ortogonal a las X? Y es verdad, el U-gorro es ortogonal a las X porque ustedes el U-gorro lo han obtenido justamente haciendo que el beta-gorro nos permita descomponer Y en una parte que era barrida por el espacio de las X y la otra que era en un espacio ortogonal al espacio barrido por las X, que era justamente el espacio de los U-gorros. Entonces, por definición, aunque el U esté correlacionado con el X, el U-gorro no va a estar correlacionado con el X, muestralmente. Y por lo tanto, ustedes colocan este X sabiendo que todos los regresores acá no van a ser estadísticamente significativos si los meten en una regresión, pero lo colocan simplemente para mantener el tamaño del test correcto. Y entonces, con la regresión del U-gorro, contra todos los regresores que utilizaron para obtener el U-gorro, y además contra hasta M rezagos de los U-gorros, donde M es la hipótesis alternativa particular que quieren testear. Entonces podrían partir, por ejemplo, colocando un solo rezago. Después vuelven a hacer el mismo test con 2 rezagos, con 3 rezagos, con 4 rezagos, etc. ¿Ya? ¿Y qué hacen? ¿Qué debería hacer entonces lo correcto acá? Que si es que los errores son ruido blanco, obviamente no van a estar correlacionados con los X y no deben estar correlacionados con ninguno de los rezagos de los U-gorros. Y por lo tanto, esto de acá debiese converger a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, este test asintóticamente debe ser un H cuadrado con m grados de libertad, donde m sería el número de rezagos que he colocado acá. ¿Sí? Entonces, si voy a testear que, yo qué sé, hasta el tercer rezago, entonces calculo el valor calculado de acá, que sería el número de observaciones por el R cuadrado. Eso me va a dar un valor calculado. Luego me voy a un H cuadrado con 3 grados de libertad en ese caso particular, en ese ejemplo. Veo cuál es el crítico al nivel de significancia que quiero y evalúo si es que el valor calculado es mayor que el crítico. Si es mayor, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Ruido blanco. ¿Cuál es la alternativa? Que había persistencia. No nos importa si es que era de tercer, cuarto, quinto orden. Acá no estamos tratando de identificar cuál es el orden del proceso autoregresivo, solamente si podemos dormir tranquilos con que no hay ningún tipo de autocorrelación o si es que hay algún tipo de autocorrelación, entonces este test no la va a rechazar y por lo tanto decimos acá hay autocorrelación.
¿Cuántos de estos tests hacemos? Bueno, hagan muchos de estos tests. O sea, entonces prueben con M igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si su muestra lo permite, lleguen, yo que sé, si tienen datos trimestrales o anuales, lleguen hasta M igual 12, por decir algo. Para que ustedes cubran un rango bastante grande de alternativas. Y si es que para alguna de esas hipótesis alternativas ustedes rechazan la hipótesis nula, entonces ustedes concluyen que los U-gorros no son ruido blanco. Aunque ustedes no hayan rechazado para M igual 1, 2, 3, si es que la rechazan para 4, no necesitan para buscar nada más, ustedes rechazan la hipótesis nula que los U son ruido blanco. ¿Ok? Otra manera de hacer lo mismo es utilizar variantes de los test que se llaman los test Q. Un test se llama el test Q de Box y Pierce y otro test se llama el test Q de Leung y Box. Y lo que hacen estos tests es aprovechar otro hecho estilizado que debiese ocurrir en procesos que son ruido blanco. Si recuerdan, una de las definiciones que habíamos dado para ruido blanco era que una serie para ser ruido blanco no debiese tener ningún tipo de estructura y por lo tanto respecto a su propio pasado. Y por lo tanto, la serie en un periodo pasado, dos periodos pasados, tres periodos pasados, cuatro periodos pasados, no debiese servir para predecirme el valor del U hoy día. O lo que es lo mismo, todas las autocorrelaciones de la serie en particular debiesen ser cero. ¿Sí? O sea, no, la primera autocorrelación debe ser cero, la segunda debe ser cero, la tercera debe ser cero, etc. Entonces, este R sub S es simplemente una manera de tratar de obtener un estimador de la autocorrelación de orden S. Entonces, acá obviamente me estaría faltando dividir por T menos K, y acá me estaría faltando dividir por T, perdón, T menos S. Entonces, acá lo que está haciendo el numerador, si yo dividiese esto por T menos S, sería un estimador de la autocovarianza de los U-gorros, de la autocovarianza de orden S. Entonces lo que está haciendo es tomar, por ejemplo, si es que S fuese 4, entonces toma al U-gorro en todos los periodos y evalúa cómo es la autocovarianza del U-gorro contra la misma serie, pero rezagada a 4 periodos. Entonces agarran, por ejemplo, si tuviesen datos anuales, entonces toman el primer trimestre del 2000, multiplicado el error del primer trimestre del 2000 por el error del primer trimestre del 1999. El segundo trimestre del 2000 con el segundo trimestre de 1999 y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces eso sería la manera en que en el numerador, dividiéndola, todavía me está faltando dividir esto, entre t menos s, sería un estimador de la autocovarianza. Y si dividen esto entre t, vean que acá estamos partiendo esta sumatoria con s más 1. ¿Por qué estamos partiendo con s más 1? Porque para calcular la autocovarianza de orden 5, necesitamos partir desde el dato 6, porque no tenemos el dato del menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿no es cierto? Vamos a perder algunos datos, algunas observaciones para calcular esta autocovarianza. En cambio, para la varianza, si es que el proceso es estacionario, para la varianza simplemente esto dividido entre t y nos debería dar un estimador de la varianza, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si es que el t es lo suficientemente grande, multiplicar y dividir por t estas dos expresiones debiese darme, por ley de grandes números, un estimador consistente de la autocovarianza de orden S. ¿Sí? Si es que el S es relativamente chico, aunque el S puede ser 25, pero si el t tiende a infinito, entonces obviamente esto va a converger a la autocorrelación de orden S. Entonces lo que nos dice Box y Pierce es, testemos la hipótesis nula, que todas las autocorrelaciones, desde la 1 hasta la m, donde m es algo que nosotros decidimos, entonces por ejemplo hacemos m igual 1 y calculamos esto, después m igual 2, entonces con m igual 2 sacamos los cuadrados de los estimadores de la autocorrelación de primer orden, más el cuadrado de la autocorrelación del estimador de la autocorrelación de segundo orden. Multiplicamos esto por t, y esto converge en distribución a una chi cuadrado con m grados de libertad, donde m es el número de autocorrelaciones que estamos testeando que sean iguales a 0. Y por lo tanto, este es un test para evaluar la hipótesis conjunta que todas las autocorrelaciones son iguales a 0. ¿Sí? ¿Ya? Y la gracia de este test es que este test es válido para procesos autorregresivos, para procesos de media móvil o para procesos ARMA, que serían la combinación de procesos autorregresivos y de media móvil. Obviamente tiene que ser estacionarios, pero nada más que eso. Débilmente estacionario, pero nada más que eso. ¿Ok? Y por lo tanto este test es tan general como el test de Birch y Godfrey que habíamos discutido antes, pero obviamente requiere que hagamos el test para m igual 1, m igual 2, m igual 3, m igual 4, m igual 5, etc., hasta un m razonablemente grande. Obviamente, si tienen
20 datos no hagan hasta m igual 16, por decir algo. Obviamente no van a tener muestra para poder calcular esto. Tienen que asegurarse que el m es lo suficientemente grande como para poder capturar potencial autocorrelación, pero no pueden sacrificar demasiado de su muestra calculando esto. ¿Sí? Bien, una corrección de muestras pequeñas de este mismo test es el test de Leung y Box. Y el test de Leung y Box lo que hace básicamente, es, como se dan cuenta acá, reconoce que para calcular cada autocorrelación, para cada autocovarianza, está utilizando el numerador menos datos. ¿Cuántos datos utiliza? T menos S datos. Entonces acá está corrigiendo esto por grados de libertad. Y esto tiene la misma distribución asintótica y por lo tanto estos dos estadígrafos van a ser equivalentes, pero este de acá tiene mejores propiedades de muestras pequeñas. Entonces ustedes tienen relativamente pocos datos. El test de Leung y Box va a dar estimaciones o inferencia más confiable que utilizar Box y Pierce. ¿Ok? Obviamente si su test es demasiado grande, los dos tests van a ser muy parecidos y no va a haber gran diferencia en ningún caso. ¿Ok? Una cosa importante acá es que, a diferencia de los test de heteroelasticidad, donde cuando hemos dicho en heteroelasticidad, por ejemplo, el test de White, si rechazamos la hipótesis nula de heteroelasticidad, muchas veces, aún rechazando la hipótesis nula de heteroelasticidad, podemos preferir no modelar el patrón de heteroelasticidad, si es que no sabemos cuál es. Porque sabemos que hay un gran riesgo al hacer eso. Y el riesgo al hacer eso es que si obtenemos un estimador inconsistente de omega, vamos a tener a su vez un estimador inconsistente de beta, utilizando el estimador de feasible GLS. Y de hecho, no va a ser un estimador de feasible GLS o mínimos cuadrados admisibles, porque para que sea un estimador de mínimos cuadrados admisibles, necesitamos haber estimado consistentemente omega, es decir, haber descrito exactamente cuál es el patrón de heteroelasticidad. Por lo tanto, en heteroelasticidad puede ser que muchas veces sea preferible quedarnos con nuestro viejo y querido amigo OLS, que sabemos que es confiable, que tiene sus averías, tiene sus choquecitos, no es tan bonito como un Mercedes último modelo, pero es confiable, llega a la ruta un poquito más lento, pero llega, y podemos hacer inferencia robusta, no necesitamos conocer omega, etc. Hay varias cosas que podemos hacer de todos modos en ese caso. Si es que nosotros, por ejemplo, acá dijésemos, mira, yo sé que el patrón yo hago el test acá, de hacer el Dublin-Watson, cualquier test, y yo digo, mira, el patrón de autocorrelación es un aruno, entonces si yo puedo decir que el patrón de autocorrelación es un aruno efectivamente, entonces yo ahora podría poblar todo omega. ¿Por qué? Porque yo sé, hemos calculado ya cómo son las autocovarianzas y las autocorrelaciones de un proceso R1. Por lo tanto, yo podría acá, en la diagonal principal de esta matriz, sería la varianza. ¿Qué varianza? La varianza incondicional. Y la varianza incondicional ya lo hemos derivado, era sigma cuadrado de los errores, que era su ruido blanco, dividido 1 menos teta al cuadrado, donde el teta era el coeficiente de autocorrelación de los errores en este caso. ¿Sí? Porque recuerden que acá estamos diciendo que los errores siguen un proceso R1. Y después hemos visto que todas las autocovarianzas eran sigma veces la varianza, o sigma cuadrado la varianza, o sigma cubo la varianza, etc. Por lo tanto, perdón, no sigma, teta veces la varianza, incondicional. Y por lo tanto, omega, en el fondo, sería solo la expresión que está acá. Y omega dependería solamente de teta. ¿Me sigue? Entonces, si yo conozco que el proceso es un aruno, yo lo único que tendría que hacer es conseguir un estimador de teta. Y teniendo un estimador de teta, tengo un estimador consistente de omega. Y con eso podría ser feasible GLS. Obviamente, si además de saber que el proceso autoregresivo es un aruno, yo conozco el valor específico de teta, es decir, yo conozco omega, si yo conozco omega, hago GLS y se acabó la historia. Y para GLS yo necesito omega, si no necesito la inversa de omega. Y acá, afortunadamente, como yo conozco que omega adopta esta fórmula que está en corchetes acá, esta fórmula de acá, la inversa de omega, ¿se acuerdan que la inversa de omega, omega inversa dependía de la matriz, creo que acá la he llamado P, me he equivocado, hemos dicho la descomposición debería ser, creo que he llamado S, creo que he llamado la matriz, ¿no? Si se acuerdan, ¿cómo era la matriz, la manera en que descomponíamos la inversa de omega? Déjenme ver cómo se llama. La inversa de omega no la descomponíamos a través de P. Sí, pero no era P, ¿no es cierto? Hemos dicho que le habíamos colocado otro nombre justamente. Mm. Ah, acá, ¿ves? Dice premultiplicar por P, pero no debería ser Ah, claro. premultiplicar por P, debería ser premultiplicar por S. Entonces la página 8 deberíamos cambiar, página 4 deberíamos cambiar
S en lugar de P. ¿Sí? Porque es la inversa, es esta matriz S, tal que S transpuesta a S me da omega inversa, que es lo que necesito. ¿Sí? Entonces debería ser S. Acá está correcto, hemos dicho S acá, pero acá la hemos tarreado y hemos seguido manteniendo P aquí. P era la matriz de proyección de OLS, por eso es que no queríamos confundir de letra. Habiendo tantas letras disponibles, hemos tomado en rebaja a S. Y S entonces debería ser la letra que deberíamos usar acá. Y por lo tanto, acá también debería decir S. Debería decir S. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y la gracia entonces que si yo conozco que esta es la forma de omega, traten de hacer esto en casa con calma, no digo que sea trivial. Lo trivial tal vez va a ser sí. Demuestren que o P transpuesta, o S, en realidad, S transpuesta S, me va a dar una matriz tal que cuando yo la multiplique por esta expresión de acá, pueda llegar a una identidad. Y con eso han demostrado que efectivamente esta es la manera de descomponer omega inversa. ¿Sí? Lo demás es un poquito más complicado porque tienen que trabajar con cofactores y cosas de esas. ¿Se acuerdan cómo invertir una matriz T por T cualquiera, ¿no es cierto? Entonces acá, en lugar de hacer eso, vamos a ir por el camino indirecto, es que ya les digo cuál es la solución y demuestren que esta conjetura efectivamente me entrega una matriz tal que cuando yo la multiplique por su transpuesta me va a dar una matriz que es omega inversa, cuando yo la multiplique esta omega inversa por esta otra matriz, me va a replicar una matriz de identidad. ¿Ok? Bien, y por lo tanto entonces, con esto yo podría hacer una manera de generar un modelo transformado, porque ya conozco cuál es la matriz esta de acá, y con eso, dada una conjetura de teta, yo podría obtener un estimador de GLS o feasible GLS. Eso es básicamente lo que hacen métodos como, métodos se llaman el método de Cochrane-Orkut o método como el método de Hilbert-Lue. Lo que hacen básicamente es feasible GLS, que sería el estimador cuando no conozco teta, pero obtengo, reemplazo un estimador de teta. Y hay varias maneras de poder hacer eso, ¿cierto? Una podría ser, por ejemplo, simplemente el estimador que hemos discutido antes, de cuál sería el estimador de la primera autocorrelación. Otro podría ser una que corrijamos por grados de libertad, que sería esta expresión de acá. Otra podría ser simplemente, luego que hemos calculado el Durbin-Watson, sacar el estimador de este otro modo. Con cualquiera de esos podemos utilizar un modelo de este tipo y con eso estimar los parámetros de beta. ¿Ya? O podemos tratar de utilizar un estimador de mínimos cuadrados no lineales. Y eso voy a discutir eso en un minuto más. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿O qué podríamos hacer para estimar eso? Y utilizamos estos métodos iterativos que serían con el método de Hilbert-Lue o el método de Cochrane-Orkut para obtener esas estimaciones. ¿Ok? Bien, lo que tratemos de hacer, si no hay dudas, entonces tratemos de cerrar este tema. ¿Ok? Y para cerrar este tema, entonces, partamos simplemente diciendo, resumiendo cosas que ya hemos dicho. La primera de ellas es que en el análisis de regresión sabemos que el estimador de mínimos cuadrados generalizados admisibles, obviamente el de mínimos generalizados es sin discusión mejor que OLS, pero el de mínimos cuadrados generalizados admisibles es superior a OLS. Hemos demostrado ya que el estimador GLS o feasible GLS es un estimador que es asintóticamente mejor que el estimador de OLS. La pregunta entonces, ¿por qué no trabajamos siempre con el estimador de feasible GLS? Y obviamente hay varias razones por las cuales no podemos hacerlo. La primera de ellas, la más importante, es la que hemos discutido hace un rato. Para poder tener el estimador de feasible GLS necesitamos conocer omega, no conocer cuáles son los valores específicos que tiene omega, sino conocer la forma de omega. Si hay heteroelasticidad, saber exactamente cuál es la forma de heteroelasticidad. Si hay autocorrelación, saber exactamente cuál es la forma de autocorrelación, para así poder derivar cómo se va a ver omega. Si es que, por ejemplo, los errores fuesen un proceso autocorrelativo de segundo orden, la forma de omega va a ser completamente distinta. Va a depender de dos parámetros. Y por lo tanto vamos a tener que estimar dos parámetros distintos a los que estamos viendo en este caso. ¿Ya? Y de hecho, obtener las autocorrelaciones de un proceso AR2 es un trabajo que no es trivial. No es trivial. De hecho, eh, seguramente van a destinar una o dos clases de su curso del próximo semestre o del curso de series de tiempo a tratar de derivar autocovarianzas y autocorrelaciones de procesos autorregresivos de orden superior. Y si tuviesen, por ejemplo, un proceso que sea una combinación de procesos autorregresivos y de media móvil, peor todavía. Esta cosa puede ser bastante más complicada de estimar, muy difíciles de derivar siquiera. Por lo tanto, aunque sepamos que el proceso es un proceso ARMA, por ejemplo, ARMA 2.1,
Saber que es arma 2,1 es muy distinto a poder derivar esta matriz. Y ni siquiera es esta la que necesitamos, es la inversa de esta matriz. Y por lo tanto, utilizar la inversa de esta matriz, que es lo que necesitamos, puede que sea bastante complicado. No es un picnic en el parque hacer eso. Y ni siquiera, y peor aún, si es que además sabemos la forma de omega, pero no tenemos los parámetros de omega. Y por lo tanto tendríamos que estimar los parámetros de omega. Como hemos visto acá, aún en el caso de que el proceso sea un AR1, estimar esto tenemos muchas opciones y ninguna de ellas es demasiado trivial. Por lo tanto, entonces, un problema que podemos tener es que sabemos que hay un riesgo muy importante en obtener un estimador inconsistente de omega. Que si es que obtenemos un estimador inconsistente de omega, tratando de ganar eficiencia, el estimador feasible GLS, como depende de omega, en realidad de omega inversa, pero que obviamente depende de omega, si es que obtenemos un estimador inconsistente de omega, y por lo tanto de omega inversa, vamos a obtener un estimador inconsistente también de beta. ¿Me siguen? Y por lo tanto, acá algo que parecía ser razonable y divertido, interesante, puede ser un riesgo latente muy importante. Que intentando ganar eficiencia, sacrifiquemos consistencia. ¿Sí? El estimador OLS es consistente. No es eficiente, pero es consistente. Y por lo tanto, entonces puede ser que prefiramos hacer eso. Si tuviésemos heteroelasticidad, obviamente una cosa que puede ser es que, por ejemplo, tratemos de modelar el patrón de heteroelasticidad. Y hemos visto que muchas veces podemos tener problemas de que, sabiendo que la varianza predicha no puede ser negativa, nuestra predicción de la varianza sí puede ser negativa. Entonces vamos a tener que hacer algún tipo de tratamiento ad hoc de los datos. Por ejemplo, una cosa que se llama trimming, que sería como podar, ¿no es cierto? Entonces, hacer que la varianza predicha tiene que ser, le vamos a dar un valor de 0.0001 para en los casos en los que violamos la condición de no negatividad. Y en ese caso creamos algún tipo de arbitrariedad en este tipo de casos, ¿no es cierto? La otra cosa que hemos dicho es que el estimador OLS es obviamente, por lo tanto, un estimador más robusto. ¿Por qué es más robusto? Porque el estimador OLS va a ser consistente independientemente de cómo sea omega. Omega puede ser horrible y el estimador OLS va a ser consistente. En cambio, el estimador GLS o Feasible GLS es consistente solo si utilizo el verdadero omega. Si no utilizo el verdadero omega, el estimador de Feasible GLS no va a ser consistente. O si utilizo un estimador consistente, el verdadero omega. Por lo tanto, el estimador OLS es más robusto en ese sentido, que omega puede tener cualquier forma y yo sé que de todos modos el estimador OLS va a ser un estimador consistente de beta. No solo eso, sino que va también a entregarme un estimador consistente del patrón que tiene los US. El U-gorro de OLS va a entregarme información respecto al patrón de los US. ¿Ok? Y otra cosa importante también que hemos visto ya es que OLS nos permite, comprando un pequeño seguro a un precio módico, es poder hacer inferencia robusta a la presencia de heterogeneidad y o autocorrelación, utilizando, en el caso general, una matriz Hack y en el caso en que solo tengamos heterogeneidad, una matriz White. ¿No es cierto? La matriz de varianza y covarianza de White es robusta a la presencia de heterogeneidad de cualquier tipo. No nos importa el patrón de heterogeneidad, la matriz de varianza y covarianza de White nos va a entregar un estimador con el cual podemos utilizar nuestro viejo amigo OLS para hacer inferencia robusta. En cambio, si es que utilizásemos el estimador GLS, necesitamos, o Feasible GLS, necesitamos conocer omega, y más concretamente la inversa de omega, para poder hacer inferencia y para poder tener el estimador de omega. ¿Ok? Lo que ocurre a su vez, entonces, es que un problema que podemos tener también es que si es que tenemos autocorrelación, no rechazar una forma particular de autocorrelación no necesariamente implica aceptar la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en el Durbin-Watson, si es que nosotros rechazamos la hipótesis nula de ruido blanco, eso no necesariamente implica que debamos aceptar la alternativa de un AR1, porque puede ser que, por ejemplo, el proceso estocástico sea distinto a un AR1. Y lamentablemente hemos testeado solo para eso. Un punto tal vez más importante que este es justamente el que les voy a presentar ahora. Y este es, ya no recuerdo cuál es, pero es el otro de los ejemplos, que es el tercer ejemplo, creo, que quiero que ojalá, si pueden, recuerden de este curso, que ojalá antes a los de viejitos, a los 90 y tantos años, también se acuerden de este ejemplo, porque este ejemplo es muy
Es una lección, los ejemplos así que son simples, son lecciones muy poderosas de conceptos más elaborados y complejos. Y este es una lección más, esto se acuerdan, la lección 1 era por qué el r cuadrado no es muy importante. ¿Se acuerdan? La lección 2, la verdad, irrelevante casi siempre, excepto cuando lo utilizamos auxiliarmente para, por ejemplo, hacer un test como el test de Brauchi-Godfrey o el test de heteroelasticidad de White. Ahí utilizamos el r cuadrado y ahí sí nos servía, pero no para testear bondad de ajuste, ni para decir cuán bueno es nuestro modelo, ni ese tipo de tonteras que nos han contado en los cursos para amateurs, ¿no es cierto? Los cursos para profesionales ya sabemos que eso que nos han dicho es incorrecto y sabemos que eso es suicida, sabemos que utilizar el r cuadrado para escoger modelos es el camino más obvio al desastre, ¿no es cierto? Pero el r cuadrado sí nos servía para eso. Entonces, ese era el primer ejemplo que les había dado. El segundo ejemplo que les había dado era el ejemplo para decirles por qué nos han sobrevendido tanto la historia esta de la de multicollinealidad. ¿Se acuerdan? Y el segundo ejemplo era decirles por qué quejarse de multicollinealidad es tan infantil y tan tonto como quejarse de poca variabilidad en la muestra. No nos quejamos de una cosa, no podemos quejarnos de la otra. Quejarnos de la muestra es como quejarnos de cosas que no podemos controlar y hemos discutido la segunda cosa que les había dicho es eh, que este es el multicollinealidad es un ejemplo de, de cómo lidiar con una restricción en lugar de un problema, ¿no es cierto? Un problema tiene solución, una restricción hay que enfrentarla nomás, hay que internalizarla y saber qué es lo mejor que podemos hacer dada la restricción. No podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar el planeta y si lo cambiamos muchas veces para peor. Entonces muchas veces mejor no tocar el mundo, mejor dejar que el mundo avance nomás como está avanzando, muchas veces. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el tercer ejemplo que les quiero dar es un ejemplo en el que les voy a decir, si le podemos dar un nombre a esto, es cuándo entender que lo que entendíamos como un problema en realidad es una oportunidad. Y por lo tanto, el tercer ejemplo lo podemos llamar como buenas noticias. ¿Ya? Y cuando ustedes encuentren autocorrelación en su modelo, tómenlo como una oportunidad para entender mejor el problema. Cosa que es distinta cuando hay heteroelasticidad. En heteroelasticidad, ustedes lo que están entendiendo es que obviamente hay la volatilidad o la dispersión en la muestra cambia por distintas razones. A veces saben las razones, a veces no saben las razones. Pero cuando no saben las razones, lo mejor es no tocar y vivir tranquilos con el estimador ORS. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, encuentran autocorrelación, supongamos que ustedes parten con un modelo como el que está en la ecuación 10, ¿no es cierto? Y depende de X como el componente sistemático y depende de U, que en teoría es el componente no sistemático. Ustedes estiman este modelo, obtienen el beta gordo, con el beta gordo obtienen el U gordo. Y lo que hacen después, por ejemplo, es hacer un test de Durbin-Watson. El test de Durbin-Watson lo que intentan hacer acá es testear la hipótesis nula que ρ es cero, ¿no es cierto? Es decir, que el U es ruido blanco, que el U no depende del pasado. ¿Sí? ¿Ok? Y la alternativa es que el ρ es distinto de cero y por lo tanto tienen autocorrelación de primer orden. Pero supongan que estamos ahora en el mundo de la alternativa. Supongan que efectivamente ρ es distinto de cero. Si ρ fuese efectivamente distinto de cero, entonces quiero que volvamos a la ecuación 10 de acá y quiero que reescribamos la ecuación 10 tomando en cuenta que la ecuación 11 es correcta. Supongan que la ecuación 11 es correcta, es decir, que los u's de la ecuación 2, de la ecuación 10, no son ruido blanco, sino que siguen un AR1. ¿Ok? Y entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá tienen y es igual a beta x más u sub t. Pero podríamos reescribir el U sub t, de acuerdo a la ecuación 10, U sub t es simplemente Y sub t menos beta veces X sub t. Entonces, escribamos la ecuación 11 de acá como en lugar de U sub t, Y sub t menos beta X sub t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá es Y, en lugar de U sub t escribimos YT menos beta X sub t. Y lo que voy a hacer para llegar a la ecuación 12 es el menos beta x sub t lo paso al otro lado. Y por eso acá me aparece como beta x sub t y acá se queda solo el y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Ok? Entonces y es igual a beta x sub t, es la parte que tienen acá. Y ahora eso debería ser igual a ρ veces u sub t menos 1. Pero ρ veces u sub t menos 1 va a ser ρ veces
lo que era U sub t, que era y menos beta x sub t, pero rezagado un periodo. ¿Están de acuerdo? Entonces acá va a ser más rho veces y rezagado un periodo menos rho veces beta por x rezagado un periodo. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, esta expresión de acá, si la ecuación 11 es correcta, va a ser equivalente a un modelo para Y que sigue este patrón, donde el B es ruido blanco, Y es un proceso que se llama, este se llama, lo van a ver en su curso de series de tiempo, pero esta es una especificación que también se llama ARDL. AR viene por autorregresivo y DL viene por distributed lags o rezagos distribuidos. Entonces acá, ¿por qué es un modelo AR? Porque hay la variable dependiente está rezagada un periodo. Entonces esto sigue un proceso AR1 para la variable Y. Y este es un proceso de rezagos distribuidos porque el regresor, el X, entra en este modelo contemporáneamente y a su vez también entra con un rezago. Y por eso también se llama de rezagos distribuidos. Entonces esto quiere decir que Y responde ante un cambio de X hoy día, pero un cambio de X hoy día va a afectarme Y hoy día, pero también un cambio de X hoy día va a afectarme Y mañana. ¿Cómo me va a afectar Y mañana? Porque cuando yo cambio X hoy día, el próximo periodo, esto va a valer YT más 1, y acá va a aparecer X sub T en lugar de X. Entonces, si X ha cambiado el periodo 1990, por ejemplo, va a afectarme el Y de 1990, pero también va a afectarme el Y de 1991 por el cambio que ha habido en X el periodo anterior. Entonces acá hay un rezago distribuido del efecto que tiene un cambio de X. Y por eso esa parte se llama distributed lags, rezagos distribuidos. ¿Ok? Quiero que ahora comparen el modelo que está en la ecuación 12, esta ecuación de acá, con la especificación 13. La especificación 13, acá estoy diciendo simplemente que Y depende de X rezagado de un periodo y de Y rezagado de un periodo. Este también es un modelo de rezagos distribuidos. Pero a diferencia de la especificación 12, acá yo no he impuesto ninguna estructura respecto a, o restricción respecto a alfa sub 0, alfa sub 1 y alfa sub 2. Acá alfa sub 0 y alfa sub 1 y alfa sub 2 pueden valer cualquier cosa. Y por lo tanto, esta especificación es una especificación que se llama especificación general respecto a la especificación 12, que es una especificación particular. Cuando la especificación 13 colapsa en la especificación 12, colapsa en la especificación 12 cuando se satisfacen estas restricciones en los parámetros de la especificación 13, que es la restricción 14. Entonces, si se cumple que alfa 0 por alfa 2 más alfa 1 es exactamente igual a 0, entonces el modelo 13 colapsa en el modelo 12. Y el modelo 12 es lo mismo que la ecuación 10 más la ecuación 11. ¿Sí? Entonces, un modelo en el que yo he partido con la ecuación 10, yo estimo el Bill Watson, por ejemplo, y rechazo la hipótesis nula que el ρ es 0, y yo digo en realidad el ρ no es 0, y por lo tanto el modelo correcto es este, ese modelo habría sido lo mismo que este de acá. Pero ese modelo es un caso particular de este de acá. Lamentablemente, cuando yo he testeado la hipótesis nula, que ρ es 0, contra la alternativa que ρ no es 0, no he testeado esta hipótesis nula, que es más general. Esta hipótesis nula más general es la hipótesis nula que se llama la hipótesis de coeficientes comunes, o common factors, factores comunes. Y se llama restricción de factores comunes justamente porque está asumiendo que en el modelo general, que es este de acá, hay factores que son comunes entre el parámetro de la regresión de esta parte acá, el parámetro de este acá y el parámetro de este acá. Noten que en la especificación 12 los parámetros son solamente dos. Pese a que hay tres variables, es el X contemporáneo, el X rezagado un periodo y el X rezagado dos periodos, hay tres variables, pero hay solo dos parámetros a estimar, beta y rho. Y vean que los parámetros a estimar son no lineales. De hecho, no pueden estimar esto por OLS. La ecuación 12 no se puede estimar por OLS. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que para poder utilizar OLS necesitamos que el modelo sea lineal en parámetros. Y acá este modelo no es lineal en parámetros. Por lo tanto, como les decía, estimar esto por Hitler-Lue o Cochrane-Orcutt, por ejemplo, es una manera de tratar de estimar este modelo, pero imponiendo esta restricción. Una manera más general de estimar el modelo sería esta de acá, en la que no he impuesto esta restricción. Y por lo tanto, uno puede rechazar la hipótesis nula que ρ es 0, pero la alternativa, que sería este modelo de acá, o el modelo 12 de acá,
puede ser incorrecta. Si esta hipótesis nula es también rechazada. Pero esta nula nunca la hemos visto, nunca la hemos evaluado, porque nunca hemos testeado esta hipótesis. Entonces, la siguiente lección de vida es que si es que ustedes temen que haya una estructura dinámica en sus datos, o sea, que Y dependa de dinámica y que y que Y también dependa de rezagos de X, es mejor siempre partir con una especificación como 13 a partir con una especificación como 10. Porque lo que nos está diciendo esto es que si es que yo parto con esta especificación y yo rechazo la hipótesis nula que ρ es 1, lo que me está diciendo eso es que acá no es solo un problema de que tengo una mejor manera de estimar el beta, sino que me está diciendo que en realidad estoy teniendo una mala manera de descomponer Y, porque al principio yo estoy diciendo Y, este es el componente sistemático y este es no sistemático. Cuando yo hago el test, yo encuentro que acá hay un patrón sistemático. Y si hay un patrón sistemático, es un patrón sistemático que va a afectarme también a la esperanza condicional de Y. ¿Me sigue? Entonces, si yo tengo autocorrelación, lo que me está diciendo es que el modelo que yo estoy estimando es un modelo que no está capturando bien la dinámica. Y como no está capturando bien la dinámica, este es un mal modelo. Y por lo tanto, no parta con este modelo y no hagan un test como este, sino parta con un modelo como el 13. Parta con un modelo en el que meta mucha dinámica y no rechazan la hipótesis nula de ruido blanco, pero para el B. Entonces, el B tiene que ser ruido blanco. Si el B no es ruido blanco, quiere decir que a ustedes todavía les falta algo de dinámica, les falta meter más rezagos de Y o más rezagos de X. Una vez que ustedes han metido suficientes rezagos de Y y de X para garantizar que esto es ruido blanco, entonces ustedes ahí pueden empezar a reducir su modelo, sacar variables no significativas, etc. ¿Ok? Entonces, la gracia de esto es que la siguiente lección es que tratemos en la medida de lo posible partir de una especificación general en lugar de partir con una especificación particular. Tratemos de ir desde un punto de vista más general para tratar de caracterizar completamente las características de los datos y después ir reduciendo esto. Este es el método que se llama de general a particular o general to specific, en lugar de ir de specific to general, que es una manera en la que muy pocas veces vamos a acabar con el modelo entre comillas correcto. Entonces, esta es una manera de, otra vez, van a verlo seguramente en su curso de series de tiempo, y si no lo ven ahí, y si tienen suficientes ganas todavía, yo veo esto hasta cansarme en el curso de series de tiempo que hago en la maestría y el doctorado de economía. ¿Ya? Pero simplemente quería que les quede esta intuición acá. Cuando tengan autocorrelación, más que un problema es una oportunidad, porque le está diciendo, no puedes irte a dormir tranquilo todavía. Hay estructura en tu modelo, no estás resumiendo bien la información que tienes. Hay un patrón sistemático que todavía no estás tomando en cuenta.